compañeros, a nosotros nos tocó las ARL, que son administradoras de riesgos laborales. Nuestro grupo está conformado por Federico Vélez, Lucía Cardona y Mónica Soto. Para hablar de las ARL, tenemos que tomar la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 tiene 4 estatutos, que son el Sistema General de Pensiones, que ya lo vimos con la profesora, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, los compañeros anteriormente lo expusieron, el Sistema General de Riesgos Laborales, que son las ARL, que son las administradoras de ese sistema, que se enfoca en 2 aspectos: en el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. ¿Qué es el accidente de trabajo? El accidente de trabajo, les voy a dar una breve definición porque ya más adelante Lucía les va a exponer bien los conceptos. El accidente de trabajo son lesiones corporales que tienen los trabajadores a raíz del desempeño de su función. Y las enfermedades laborales son daños a la salud debido por los riesgos laborales que se presentan al desempeñar su función en el área de trabajo. Bueno, debemos de hablar sobre una breve historia de dónde nace este sistema. Con la Ley 57 de 1915 se crea la primera Ley de Seguridad Laboral. En 1918 se emiten las legislaciones dictaminadas, donde se dictan las medidas de higiene y sanidad para empleados y empleadores. Luego, en 1946 nace el Sistema de Seguridad Social. Ya después, la Ley 100 del 93, donde se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y en 1994 se crea el Sistema General de Riesgos Profesionales, que es lo que nos compete a nosotros, y mediante el Decreto 1295 de 1994. Allí se crean las ARP. ¿Qué son las ARP? Son las administradoras de riesgos profesionales, que hoy en día las conocemos como ARL. Esto se dio a través de la reforma que se hizo con la Ley 1562 del 2012, trayendo consigo, esta ley trajo consigo ampliar la comunidad afiliada y deja de ser una afiliación, deja de ser una afiliación como si yo quiero me afilio, si no, no, deja de ser, ¿cómo se dice la palabra? Deja de ser voluntaria a ser obligatoria a raíz de la Ley 1562. Bueno, el objetivo del Sistema General de Riesgos Laborales. Primero tenemos que definir qué es el sistema de riesgos laborales. Bueno, este es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores en caso de los accidentes laborales y las enfermedades laborales, debido a ocasión del desempeño de sus trabajos. Este tiene como objetivo la promoción y prevención en cuanto a realizar actividades de promoción y prevención en las empresas para mejorar las condiciones laborales, con el fin de proteger a los trabajadores o minimizar los riesgos, minimizar los riesgos para los accidentes para que no se efectúen, pues, para que no haya accidentes de trabajo ni enfermedades laborales, determinar las diversas prestaciones asistenciales y económicas a las cuales los trabajadores tienen derecho por incapacidad temporal y que son derivados de los accidentes o las enfermedades laborales. El reconocimiento y pago de prestaciones económicas por incapacidad parcial, invalidez o muerte.
Fortalecimiento de actividades destinadas a establecer el origen de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Qué hacen las ARL? Las ARL, bueno, allí en este punto 4 es donde ellas evidencian cuál fue el motivo por qué el trabajador estuvo expuesto al accidente laboral o a la enfermedad laboral. ¿Y qué hacen? Toman medidas preventivas. Un ejemplo es una enfermera que trabaja en un hospital y al no utilizar las medidas adecuadas de seguridad se infecta con alguna aguja y en ocasión de su trabajo puede enfermarse con VIH. ¿Qué hacen las ARL? Toman medidas, por decir así, medidas de contingencia. Entonces, hacen un parámetro de normas que van a regular cómo debe de la enfermera protegerse para desarrollar su función. Características. El Estado, en cabeza del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, está encargado de dirigir, orientar y controlar y vigilar el sistema de seguridad social frente a las ARP. La afiliación y la administración es una característica. Los empleadores y empleados están en la obligación de afiliarse a las ARP. La afiliación de los trabajadores independientes también es obligatoria, que Lucía más adelante les hablará de esta afiliación. Las sanciones legales. El incumplimiento pues, del pago de las ARL trae consigo unas sanciones legales en el momento de que, por ejemplo, en la empresa haya un accidente laboral o una enfermedad laboral, el empleador debe de asumir esos costos. Selección libre. La empresa como tal está libremente para escoger a qué ARL quiere pertenecer y si se quiere cambiar después de un año puede hacerlo. La cobertura. Bueno, la cobertura. Se da después de la afiliación, un día siguiente después de la afiliación. La afiliación en su campo de aplicación se aplica a todas las empresas a nivel del territorio colombiano. Allí se pueden afiliar los trabajadores, los contratistas, los subcontratistas del sector privado, con excepciones de la fuerza militar, policial y el Ministerio de Defensa. ¿Qué son las ARL? Como ya habíamos hablado, son las administradoras de riesgo laboral. Estas son aseguradoras de vida con autorización de una autoridad competente para la explotación del ramo de seguros de riesgos laborales. La autoridad competente en este caso sería la superintendencia bancaria. ¿Cuáles son las funciones? El recaudo de los aportes que deben de hacer las empresas, las cuales tienen a sus trabajadores afiliados. Asesoramiento en prevención de las empresas. Prestación médica y rehabilitación por accidente o enfermedad laboral o incapacidad no temporal, no está. O enfermedad causada por su propio trabajo, realizar el pago correspondiente. Realizar el pago de las prestaciones económicas como incapacidades, pensión por invalidez y de sobrevivientes que se generen a raíz de las enfermedades y accidentes laborales.
¿Quiénes prestan la asistencia? ¿Quiénes prestan la asistencia en el momento de que un empleado de una empresa tenga un accidente laboral o una enfermedad laboral? En este caso, la EPS es la que le va a brindar la asistencia médica, salvo los controles, los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional, los cuales corren a cargo de las ARL. Bueno, obligaciones de la ARL. Realizar programas y campañas de actividades de educación técnica en la técnica en salud ocupacional. Eso fue lo que expliqué ahora, de que si la enfermera se infecta, ellos analizan por qué se infectó y toman una medida correctiva a través de las técnicas en salud ocupacional. La asesoría de diseño del sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo. También están en la obligación de capacitar, en hacer capacitaciones básicas de brigadas de emergencia y primeros auxilios en la empresa. Capacitar al comité paritario de seguridad y salud del trabajo. Chucho, a usted le gustó mucho que nos pusiéramos silencio, ¿cierto? Bueno. Fomento de estilos de vida saludable, investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales y así tomar correctivos. ¿Cuáles son las entidades? Bueno, tenemos que en Colombia hay dos entidades, hay dos tipos de ARL. Tenemos las entidades públicas y las entidades privadas. En las entidades públicas tenemos positiva, la ARL positiva, que es donde están la mayoría de personas afiliadas. Tiene un 77,81% de empresas afiliadas. Ya tenemos las privadas como Seguro de Vida Colpatria. Las privadas tienen un 22,19%. Tenemos Seguros de Vida Colpatria que más que todo están en las empresas afiliadas, se encuentran en Huila, Quindío, Cundinamarca. Seguros de Vida Alfa, Sura, que se encuentran Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Quindío. Riesgos profesionales Colmena, Antioquia, Risaralda, Caldas y Cundinamarca. Liberty, Seguros de Vida, CIA de Seguros Bolívar, Seguro de Vida Equidad Organismo, Mafre Colombia Vida y por último, compañías de seguro de vida Aurora S.A. A continuación les vamos a hablar sobre la gestión del riesgo. Entonces, primero vamos a hacer como un precedente de cómo toman las empresas esta clase de riesgos, porque es inherente al mismo desarrollo de las personas, del desarrollo laboral, que se pueden presentar contingencias. Entonces, con respecto a esas contingencias, por lo tanto las empresas desde años atrás han venido tomando estrategias, pero esas mismas estrategias han venido cambiando. Entonces, primero el riesgo se excluía o se evitaba pues al máximo y se miraba como lo indeseado. Más adelante, pues al pasar del tiempo, nos dimos cuenta que efectivamente esa estrategia no estaba funcionando, porque realmente no era, la razón no era excluirlo, sino más bien tratarlo y cómo se podría mitigar, cómo se podría de pronto eliminar, porque en algunos casos se puede eliminar el riesgo, eso que pues son muy pocos los riesgos que se pueden eliminar, pero digámoslo así, que hay una cierta posibilidad que es por medio de unas estrategias que más adelante les hablaré. Entonces, básicamente, la gestión del riesgo hace relación a la implementación de medidas para tratar el riesgo y sus efectos y por lo tanto gestionar las consecuencias. Entonces, decimos acá que el cambio de enfoque supuso la percepción del riesgo como una parte ineludible de los procesos internos de una organización. Sin embargo, dado que no todos los
naturaleza o impacto, fue necesario diferenciar o categorizar 3 estrategias para efectivamente gestionar el riesgo. Y son la mitigación, que efectivamente lo que busca es minimizar el efecto del riesgo por medio de unas estrategias que se plantean. Tenemos que opta por reducir su impacto y, como les decía, gestiona sus consecuencias. Además de eso, tenemos la eliminación del riesgo, que como les dije o les mencioné anteriormente, es una posibilidad, una estrategia para suprimir algunos riesgos, pero obviamente esto tiene que ser con un control previo y una estrategia rigurosamente planteada. Y tenemos la reversión, que además de mitigar su efecto, en este caso la empresa se centra en los efectos del riesgo y saca lo positivo de estos. De hecho, en algunos casos el riesgo puede llegar a considerarse o convertirse en un valor agregado. Bueno, obviamente pues como es un proceso o una estrategia a implementar, esto tiene sus elementos o requisitos. Y primero que todo hablamos de una identificación del mismo riesgo, porque es imposible crear estrategias para prevenirlo o en cierta parte suprimirlo o mitigarlo sin saber cuál es el riesgo en sí como tal. Entonces primeramente tenemos que ir al desarrollo de la labor pues, de los profesionales o de las personas que estén desarrollando alguna ocupación y mirar cuál es el riesgo pues, como tal e identificarlo. Entonces hablamos que este paso nace de una evaluación de las actividades comerciales y de todo aquello que lo rodea. Por ejemplo, se pueden mirar de cerca aspectos como los siguientes: servicios o infraestructura del lugar de trabajo, actividades cotidianas y no cotidianas. Además de esto, se puede mirar en cierta parte las actividades de todo el personal vinculado a la organización. Esto es a su profesión o ocupación que desarrollen pues, como tal en el contexto de la organización. La evaluación, vemos que este es el paso posterior a la identificación y es simplemente evaluar cuál es ese riesgo y buscamos que hay que determinar cuál es el impacto precisamente de este riesgo, porque si identificamos un riesgo pero digámoslo así no crea un impacto como contundente para crear un plano control, que es el tercer elemento que más adelante les explicaré. Entonces, si este riesgo no tiene un impacto, digámoslo así, contundente, entonces o no afecta como tal a la organización, entonces digámoslo así que no se excluye pues como tal y queda ahí en solo identificación. Tenemos un control y seguimiento, que es, como les digo, el paso posterior a la recolección de la información y de la identificación del mismo. Entonces tenemos que este control y seguimiento tiene que ser ceñido o basado a la información que se recolectó en los elementos anteriores. De esto también podemos decir que se implementan distintas estrategias de actuación para que con base para tomar decisiones, y no solamente tomar decisiones, sino crear un plan de contingencia para evitar el mismo. Bueno, la cotización a las aseguradoras de riesgo laboral la hacen directamente las empresas. Realizan el 100% del aporte, a excepción de las personas que son independientes. Estas personas independientes, según el decreto 273 de 2018, ellos realizan el pago dependiendo el riesgo en el que se encuentran. Si están en el riesgo 1, 2 y 3, entonces ellos mismos, los independientes, los contratistas, realizan el pago del aporte. Sí, y si están en el clase 4 y 5, entonces ya lo realizaría la entidad o la empresa que lo esté contratando. La afiliación se realiza de forma voluntaria o obligatoria. Es
es voluntaria para los independientes y es obligatoria para todos los dependientes, las personas pensionadas que se van a reincorporar a la vida laboral y los estudiantes de niveles pues, que estén realizando las prácticas, todas que están realizando actividades que se consideran que son laborales. Por ejemplo, el riesgo, el valor del aporte, se saca teniendo como base el ingreso base de liquidez de cotización de la persona, o sea, el salario que ha devengado durante cierto tiempo. Por ejemplo, para las enfermedades laborales se debe tener en cuenta el ingreso base del último año, mientras que, por ejemplo, para los accidentes de trabajo, entonces deben tener el de los últimos 6 meses. Ellos se contabilizan con este porcentaje de acá. Y la clase de riesgo, el nivel de riesgo, se tiene en cuenta es. La clasificación de riesgo se tiene en cuenta es según la actividad económica que realiza la empresa. Esa actividad económica se clasifica en el mismo rubro. Al momento de usted inscribir la empresa, en el numeral 46 dice la actividad que ellos van a realizar. Y en el decreto 1607 del 2002 es una tabla donde se explican las actividades económicas. Ahí se encuentra tanto la clasificación del riesgo como la numeración pues, de la actividad. Cuando no se tiene la actividad física que trae la tabla, se puede buscar la actividad que realiza la empresa, la principal, que se acomode a una de las que se escriben ahí, son infinidad de tareas. Ya. Entonces la enfermedad laboral son las. No, esperen. Ya. Sí. Es aquella que se da como resultado de la exposición a factores de riesgos que son inherentes a la actividad laboral o al medio en el que trabajas. Está obligado pues, el medio en el que el trabajador está obligado a estar. Ahí, por ejemplo, se ve la enfermedad laboral, se clasifica, pues, para el momento de la investigación, para ver si es una enfermedad laboral, entonces hay una investigación en la cual se mira la causalidad de la enfermedad y pues, el ambiente en el que la persona se encontraba. Sí. Bueno, también es muy común ver que se tiene como una, ¿cómo se dice la palabra? Entre enfermedad común y enfermedad terminal. ¿Una qué? Enfermedad terminal. No, enfermedad común y enfermedad laboral No se tiene una claridad, porque la enfermedad laboral no se ve ahí instantáneamente, sino que dura un transcurso para verse. Entonces se toma como una enfermedad. Pues muchas personas la tomamos como una enfermedad común. ¿Y qué iba a decir, compañero? La diferencia entre las dos no es así. Desde el punto de vista del trabajador hay alguna diferencia que no sea redundante o importante cuando una persona la pensiona una ARL o la pensiona un fondo de. pero hay Porque acá es por enfermedad. por enfermedad, Sí, por hay accidente. alguna diferencia, sí, sea por enfermedad común o enfermedad laboral, lo va a pensionar un fondo de pensiones o la ARL. Y lo que quiero es, respecto al trabajador, si me pensiona la ARL, tengo algún tipo de un plus, un beneficio diferente a la pensión que me da la. Eso dependiendo de, eso también, o sea, su mesada, cuando usted se pensiona por la ARL, es dependiendo de la calificación o de la reducción o la minusvalidad que nos explica la profe la otra vez, que si era, por ejemplo, con más del 70%, hay cierta, o sea, eso hay cierta diferencia como tal, pero entonces eso aparece todo eso está en la ley 7. Igualmente sale en el decreto 1477 del 2014, donde se da la clasificación de todas las enfermedades laborales. Hay algo
decreto 1477. Bueno, esa es una clasificación, entonces, por ejemplo, 14, 77 y 14. Luego que se me deja ver. No es para más. Por ejemplo, aquí, o sea, el factor de riesgo ocupacional y las personas que trabajan con arsénico y compuestos arsenaicos. Por ejemplo, por aquí se da fabricación y preparación y utilización de tintas. Y aquí le dicen las posibles enfermedades que puede traer la persona según esa labor que desempeña. Y sí, con varias actividades. Por ejemplo, también, nada, demasiado. Ahí se va toda la tabla con la especificación de cada actividad y la enfermedad que puede ocasionar. Listo, la enfermedad laboral. ¿Cuál era lo que estaba diciendo? Yo invalid, enfermedad laboral. Listo. Y ya, el accidente de trabajo es el que se da por causa, por ocasión del trabajo o la labor que desempeña la persona. Ya puede ser una perturbación funcional, o sea, que le deje funcionar la mano, que le Por ejemplo, la secretaria sufre mucho del túnel carpiano. Exacto. O psiquiátrica de pronto del estrés laboral que le puede ocasionar el trabajo. Ya la invalidez o muerte también se da el accidente de trabajo en varias ocasiones por ejecución de órdenes del empleador que emana, ya sea en horario diferente al que se tiene pactado. Y la otra sería durante el traslado de la vivienda del trabajador hacia el trabajo, siempre y cuando pues, el empleador sea el que proporcione el trabajo, el transporte. Y el otro, también cuando las personas están en función sindical, siempre y cuando se accidenten en esa misma actividad sindical. O cuando le hagan las empresas temporales, cuando realizan actividades recreativas, deportivas o culturales. Alguien que está realizando un payaso, por ejemplo, lo contratan para una actividad recreativa y en medio de su actividad laboral, que es entretener a la gente, supongamos que se puso una vuelta estrella, se quedó una muñeca, eso se certificaría como un accidente laboral. Los beneficios económicos, el subsidio por incapacidad laboral, incapacidad temporal. Ahí a las personas que sufran esa incapacidad no se les pagaría la nómina como normalmente lo hace la empresa, sino que sería la ARL la que se encarga de pagarle como ese subsidio por ese costo. Indemnización por incapacidad permanente, la pensión de invalidez, sobrevivientes y auxilio funerario. La pensión de invalidez y la sobrevivientes no se da también según la calificación que la Junta de Calificación de Invalidez. Y salud fundacional. No. Ya esas son como las leyes más relevantes sobre las ARL. La primera es el decreto 1295, que fue el que Mónica había mencionado también, que es la organización y la administración de los sistemas generales de relación. En la 1562, que modifica pues que ya no son riesgos profesionales, sino riesgos laborales, y dan ahí como un instructivo de varios temas sobre él. Y la 16, el decreto 1607, es la tabla de clasificación de las actividades económicas. El 1273 desde el 2018 es el que habla sobre la cotización que deben realizar las personas, los contratistas, que se encuentran con la obligación dependiendo del precio en el que se encuentren. Y la última es el decreto 1477 del 2014, que es sobre la enfermedad laboral, que ahorita la discutimos. Bueno, a continuación les vamos a leer algunos apartados de nuestra Corte Constitucional que ha dado pues, algunas consideraciones al respecto o se ha manifestado con relación a las ARL. Entonces dice, en la tutela 417 del 2017
Dice el derecho a la salud en el marco de relaciones contractuales con administradoras de riesgos laborales. En Colombia, el Sistema General de Riesgos Laborales se encuentra concebido como una estructura integrada por diversas entidades públicas y privadas, así como por normas sustanciales y procedimentales destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollen. Este objeto tiene como propósito mejorar cada vez más las condiciones de seguridad y de salud que afrontan los empleados, para con ello procurar no solo la actividad laboral en condiciones de dignidad, sino también cubrir los costos generados por el acaecimiento de siniestros. Para esto, el legislador estableció los siguientes objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales o Sistema de Riesgos Laborales. Dice: A. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. Dice: otro objetivo de las ARLs es fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal que haya lugar frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. C. Conocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que se deriven de las contingencias de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y muerte de origen profesional. Esto es lo de las pensiones de sobrevivientes o las pensiones de invalidez que vemos actualmente. Todo esto, la jurisprudencia y pues las leyes que se han expedido han formado pues como tal un régimen garantista en cierto sentido y regido bajo algunos principios como el de continuidad, que más adelante les haré mención. Deben fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. Ahora bien, la función de las administradoras de riesgos laborales se ejecuta de manera coordinada y continua con las entidades promotoras de salud. La actividad que deben prestar las ARL se desarrollan a través del servicio asistencial para trabajadores que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Solo en estos eventos les corresponderá, primero, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, prótesis y su mantenimiento y reparación, servicios auxiliares de diagnósticos y tratamiento, rehabilitación física y profesional y gastos de traslado necesarios para la prestación de estos servicios. Esto reitera lo que habíamos dicho anteriormente. Sí, es que básicamente, como les decía, las leyes que se han, digamos así, adaptado al contexto, obviamente van ceñidas a la jurisprudencia que diariamente nuestra Corte expide. Tenemos una sentencia que es la tutela 582 del 2013 y dice: la obligación de afiliar a un trabajador a una administradora de riesgos laborales durante la vigencia de un contrato. Este era pues como el tema. El Sistema General de Seguridad Social en materia de riesgos profesionales, hoy mediante administradoras de riesgos laborales, como les decía anteriormente, en virtud de la Ley 1562 de junio del 2012, la que mencionábamos ahorita con las compañeras, tiene por objeto enfrentar las contingencias propias de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, donde las entidades públicas o privadas, bajo un esquema de aseguramiento en el que las cotizaciones o primas que el empleador entrega al sistema por cada uno de los trabajadores afiliados generan una mutualidad o fondo común con el cual se financian las prestaciones anotadas. Deben ocuparse de brindar a los trabajadores las prestaciones de los servicios de salud
que requiera, así como asumir el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas establecidas en el decreto 1295 del 94, que es la incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, auxilio funerario, al tiempo que deben realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, y promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial, que eso lo estipula el artículo 80 del decreto 1295 del 94. Entonces dice, para el efecto corresponde al empleador la obligación de trasladar dicho riesgo a entidades especializadas en administración mediando una cotización, que fue la que nos explicó la señorita acá presente, que es ineludiblemente le corresponde a al empleador pagar esa cuota como tal o cotización, que fue la que nos explicó la compañera. En otro fallo, que es la tutela 474 de 1998, la Corte expresó que en lo referentes a los patronos, además de los aportes propios, tienen la obligación de trasladar al sistema de seguridad social las sumas que por concepto de cotización retiene a sus empleados. Esto a medida que prestan sus servicios, van liberando la cotización periódica que les corresponde, y son los empleadores los que asumen esta responsabilidad por mandato de la ley. La forma en que han de ser protegidos los derechos fundamentales que se ven amenazados o vulnerados con las contingencias propias de los riesgos laborales atienden a la dinámica integral en la interpretación de las normas sobre tales riesgos, a la jurisprudencia sobre derecho constitucional a la salud y seguridad, que son derechos fundamentales hoy en día. El incumplimiento del empleador de afiliar al trabajador dependiente a una ARL someterá la responsabilidad de aquel, entre otros, en la concreción de la evaluación para calificación de invalidez y pérdida de la capacidad laboral por accidente de trabajo, debiendo entonces remitir al trabajador a la Junta Regional para la calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral, y a la fecha de estructuración de la invalidez de su trabajador por cuanto de dicha omisión y vulneración de los derechos del mismo, a la seguridad social y al debido proceso, la Corte manifiesta, en la medida en que no le permite conocer su situación y el concepto médico sobre la misma, siendo este necesario para realizar las diligencias relativas al reconocimiento de la pensión de invalidez, especialmente si se considera que la única forma de demostrar esa disminución física y satisfacer la exigencia legal prevista en el artículo 38 de la Ley 100 del 93 relativa al porcentaje de capacidad es a través del dictamen médico que así lo certifica. Entonces los empleadores nunca pueden, digámoslo así, obstaculizar que los empleados o los trabajadores, si se sienten pues con su discapacidad o sienten una reducción física en su actividad, estos tienen el derecho de acceder a las respectivas entidades, que en este caso es medicina laboral. Tenemos otra sentencia que tenemos una sentencia que es una tutela 339 del 2016. Al realizar una lectura de las normas que regulan el sistema de riesgos laborales, es posible sostener que las entidades administradoras de riesgos laborales son las encargadas de garantizar a los trabajadores que sufren un accidente o una enfermedad de origen laboral el disfrute de las prestaciones reconocidas en el artículo 7 del decreto 1595, y dicha garantía nace en virtud de una relación directa entre el empleador y la ARL, por lo cual no le son oponibles al trabajador las actuaciones o cualquier inacción del empleador. Y la ARL, en este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C453 del 2002 dice que
al referirse a la naturaleza y a los efectos de la relación que existe entre los empleados y la administración de riesgos laborales con las que contratan la protección de sus trabajadores, es en este sentido congruente. Dice, respecto al régimen de responsabilidad objetiva previsto en la Ley 779 del 2002, la sentencia T721 del 2002 y en la sentencia T837 del 2014, la Corte precisó los debates sobre la eventual responsabilidad, en este caso la objetiva, que es de parte del empleador por la relación que hay entre la ARL y el mismo empleador. Dice, la responsabilidad en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales económicas contempladas por el Sistema General de Riesgos Laborales a favor de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o cualquier otra contingencia de las amparadas por el sistema deben resolver desde una perspectiva afín con la categoría de derecho fundamental que la Constitución le reconoce a la seguridad social, con el principio de continuidad que le es intrínseco y con el esquema de aseguramiento que diseñaron el gobierno y el legislador para hacer realidad las garantías de integralidad, oportunidad y eficacia hacia las que apunta el sistema. Bueno, ahora vamos a ver el derecho comparado. Este derecho comparado en Argentina vemos que en Argentina la estructuración del sistema data en 1915 con la sanción de la ley 9.688 de acciones de trabajo, de accidentes de trabajo. Esta norma creó un régimen especial de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales erigido sobre la responsabilidad individual objetiva del empleador y basado exclusivamente en la reparación. En Argentina es igual, pues funciona la misma dinámica que acá en Colombia. Vemos que la responsabilidad recae es específicamente sobre el empleador que tiene pues como que tiene pues la relación como tal con la ARL, que voluntariamente él escoge cuál puede ser. Entonces vemos que acá en Argentina la afiliación a una administradora de riesgos laborales es una obligación ineludible que poseen las empresas con sus trabajadores, vinculado mediante un contrato del trabajo, al igual que acá, al no cumplirse esta obligación, el empleador va a acarrear pues, algunas sanciones por este hecho que viola los derechos constitucionales. Entonces dice que en Argentina es por ello que la Corte Constitucional, mediante sentencia de 250 del 2004, estableció el incumplimiento de la obligación de afiliar acarrea al empleador drásticas sanciones económicas previstas en la ley, como es asumir directamente el riesgo del siniestro que se presente si llegado al caso no está afiliado a ninguna ARL. Acá son 500 salarios mínimos legales. Acá son para los empleadores. Son 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, ahora pasamos a Chile. Vemos que en Chile el sistema de riesgos profesionales hace referencia a un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el cual es de carácter obligatorio para los trabajadores dependientes y a partir de la reforma provisional del 2002 para cierto grupo de trabajadores independientes. Este seguro es de cargo exclusivo del empleador. Acá en esta modificación del 2012 que se hizo en Chile, incluyó a las personas que eran independientes pero que generaban un boleto de honorarios, como lo son los abogados, los médicos, los arquitectos, entre otras pues, profesiones. Además de que de conformidad a lo establecido en la
mencionaba, lo establecido en la ley, en el artículo 42, número 2 de la ley de renta. Los médicos son los que generan pues el boleto de honorarios. Entonces, por lo tanto, si alguna empresa tiene un vínculo con un abogado, un médico, entonces, y son independientes estos tienen el deber de afiliarlos también a la ARL. Entre otros, de igual forma será voluntaria la afiliación de aquellos trabajadores independientes que no entreguen boleta, pero reciban renta, tales como los socios y dueños de empresas. Con respecto a Colombia, en este mismo año se hizo una modificación en el 2012 sobre el régimen, sobre el sistema. Y lo que se planteó también además era que también las personas que estaban vinculadas en las empresas, no solo con los contratos comunes, sino también como los contratos civiles y administrativos, tenían la obligación estas empresas de afiliar a los trabajadores. Bueno, a continuación les vamos a hacer un listado de la OIT, que ha sido una organización internacional que también ha dado pues como luz verde o ha ayudado pues a impulsar y a garantizar más pues los derechos fundamentales. Además de la lista de enfermedades de las listas profesionales de la OIT, que es la recomendación 194, también tenemos un convenio y una recomendación que habla sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, que este convenio fue expedido en 1981. Tenemos también además el convenio y la recomendación de 1985, donde se planteó la salud en el contexto pues, del contexto laboral. Sobre los servicios de salud en el trabajo, y es, como les mencioné, desde 1985, y sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que fue un convenio realizado en 1964 y que para 1980 se modificó pues algunos apartados y algunos artículos. Bueno, entonces bueno, acá tenemos que en esta recomendación 194 vemos las listas de enfermedades profesionales y son: enfermedad profesional causada por la exposición a agentes que resulten de la actividad laboral. Entonces dice enfermedad causadas por agentes químicos, enfermedades causadas por benilio o sus compuestos, enfermedades causadas por cadmio o sus compuestos, enfermedades causadas por fósforo o sus compuestos, entre otras enfermedades que estipula la recomendación. Tenemos como segunda categoría las enfermedades causadas por agentes físicos, que es el deterioro de la audición causado por ruido, enfermedad causada por vibraciones, en este caso pues trastornos musculares, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos, periféricos o nervios periféricos, pues que se afecten, digamos, estas vibraciones, estas partes de nuestro cuerpo. Enfermedades causadas por aire comprimido o descomposición, enfermedades causadas por radiaciones iocinantes. Tenemos en tercera categoría los agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias, como la brucelosis, el virus de la hepatitis, el VIH, el tétano y la tuberculosis. Tenemos como cuarta categoría las enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado. Entonces acá tenemos el sistema respiratorio, la neumoconiosis causada por polvo mineral, fibrogénico, entre otros como la siderosis. También tenemos enfermedades de la piel, que es la dermatosis alérgica de contacto y urticaria de contacto causado por otros alergenos reconocidos, no mencionados en los puntos anteriores.
y otras pues enfermedades como lo es la dermatosis, irritante de contacto causado por agentes irritantes reconocidos. Tenemos también enfermedades como sexta categoría, enfermedades del sistema osteomuscular, que es la tenosinovitis de la estiloides radial, debido a movimientos expectativos, esfuerzos intensos y posturas externas de la muñeca, entre otras pues, enfermedades. Tenemos los trastornos mentales y el comportamiento. En este es el estrés que según la OIT es uno de los factores que está incrementando más enfermedades o está acarreando más consecuencias negativas para los trabajadores, porque debido a la presión muchas veces de los empleadores hacia los trabajadores, estos desarrollan un estrés y además se juntan pues otras cosas como lo son por ejemplo momentos males en su economía. Entonces hay personas que incluso llegan hasta el suicidio. Entonces estos son temas que están tomando y van cobrando más relevancia cada día. Tenemos los cáncer profesional, que es el cáncer causado por los agentes siguientes: amianto o asbesto, benzidina y sus sales, compuestos de cromo 6, alquitranes de hulla, brea de carbón U, olín 3.6, bueno, entre otros. Son unos agentes muy raros, pero vemos acá que realmente lo que se busca internacional y nacionalmente es incluir pues todas las profesiones y digámoslo así, todas las enfermedades que se pueden desarrollar con contingencia o con desarrollo a la labor pues como tal. Y otras enfermedades como el nistagmo de los mineros, entre otras pues, enfermedades. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo en el 2011 destacó: en la Unión Europea cada año mueren 5.580 personas como consecuencia de accidentes laborales. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que 159.500 trabajadores fallecen cada año a causa de enfermedades profesionales. Tomando ambas cifras en consideración, se estima que aproximadamente cada 3 minutos y medio muere una persona en la Unión Europea por causas relacionadas con el trabajo. Además, la OIT estima que alrededor de, en todo el mundo, alrededor de 337 millones de personas sufren accidentes laborales, donde, como les decía, por ciertos factores, como son por ejemplo el estrés, el mismo estrés o la presión pues, que se genera en el contexto laboral, estas enfermedades van aumentando cada día progresivamente. Entonces hay que poner mucho cuidado porque es mucho las contingencias que se pueden generar en un espacio o en una organización que se está desarrollando una determinada labor. Muchas gracias. Pero para comprender lo que digo de Chile, aquí también se tiene que, si una persona tiene 2 trabajos, entonces los 2 empleadores deben cotizar a las 2 áreas, pues deben cotizar 2 áreas que son diferentes, porque son riesgos distintos y actividades y responsabilidades diferentes. Y yo, chao. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Perfecto, por